Bien, buenas tardes. Siendo las 3 en punto, vamos a dar inicio a esta sesión. Si bien es cierto, aún no se han conectado la totalidad de sus compañeros, pero en aras de respetar los horarios, vamos a iniciar la presente clase. Bien, esta sesión está dividida en dos partes. Vamos a ver primero algunos temas asociados al tema de infección por brucela y la segunda parte asociado a salmonelas, haciendo hincapié en Salmonella typhi, cuyo agente etiológico, pues, que bien conocemos, de la fiebre tifoidea. Bien, entonces, dando inicio a la primera diapositiva, vamos a determinar que brucela es un germen que nos da una serie de manifestaciones clínicas bastante variadas y vamos a hacer un resumen acá de las principales manifestaciones clínicas que podemos encontrar en este proceso infeccioso. Vamos a ver el contenido de esta sesión, vamos a hablar con la parte de introducción, sobre todo un poco de historia, cómo fueron apareciendo, descubriéndose los diferentes serotipos de esta bacteria. Hablaremos un poco más del agente etiológico, algo de epidemiología nacional y mundial, hablaremos de la fisiopatología y la enfermedad, algunas manifestaciones clínicas más frecuentes, cómo hacemos el diagnóstico, haciendo hincapié en el tema de hacer una interpretación correcta de la serología. Y finalmente hablaremos de algunos tópicos asociados al tema de la terapia contra esta bacteria. Y me gustaría iniciar con este pequeño caso clínico. ¿Sí? Es un paciente varón de 38 años de edad con antecedentes de tratamiento con rifampicina y streptomicina que se le había indicado por 6 semanas, pero que solo cumplió 2 por un cuadro febril y un cuadro de espondilodicitis hace aproximadamente 3 meses. Actualmente cursa con fiebre ondulante, predominio vespertino desde hace 3 semanas. En el examen de laboratorio se encuentra pancitopenia, se ha encontrado elevación de la fosfatasa alcalina y de la gamma-glutamil transpeptidasa. Entonces el diagnóstico más probable es, aquí es importante para el tema de recordar la clasificación de lo que es brucela. Recuerden que brucelosis tiene tres formas de presentación de acuerdo al tiempo de enfermedad: brucelosis aguda, brucelosis subaguda y brucelosis crónica. ¿De acuerdo? En este caso es un paciente que tuvo un tratamiento incompleto y un tiempo de enfermedad de hace 3 meses aproximadamente. Cuando se da estos casos, si bien es cierto en el tiempo todavía está en el rango de una fiebre, de una brucelosis aguda, de todas maneras, acá tenemos que tener claro que al haber tenido un tratamiento incompleto, de la forma aguda pasa a ser una forma subaguda por el tiempo de enfermedad, a pesar de que no ha cumplido más de 3 meses. También es un criterio de clasificación a aquellos pacientes que tuvieron un cuadro de brucelosis aguda, no completaron el tratamiento, después presentan clínica, a pesar que no tengan más de 3 meses, ya se considera un cuadro de una brucelosis subaguda, ¿no? Aquí podemos ver entonces que en esta pregunta la clave sería brucelosis subaguda por el tema de no haber completado el tratamiento. Eso lo vamos a aclarar más adelante cuando hablemos las formas de presentación. Entonces es importante porque esta bacteria fue descrita por primera vez por David Bruce. Él hizo una necropsia, tomó una parte del vaso de un soldado inglés en la guerra en Malta, y este pudo detectar un germen acá hasta ese momento desconocido, y por lo tanto él denominó a esta bacteria Micrococcus melitensis, ¿sí? Y de aquí, por este paciente que fue muerto en Malta, es donde algunos estudiosos pusieron como sinónimo fiebre Malta a la infección por brucelosis, pero hay que aclarar lo siguiente, y eso vamos a verlo más adelante cuando hablemos de las especies de brucela, que la fiebre Malta está asociada principalmente a la cepa melitensis. O sea, Brucella melitensis es sinónimo de fiebre Malta, pero actualmente se ha hecho un uso generalizado y todos los casos de brucelosis los ponemos como sinónimo fiebre Malta. Bueno, en realidad lo correcto sería que es una fiebre Malta cuando está asociado solo a la especie de Brucella melitensis, aunque en 1887 todavía se denominaba Micrococcus, a pesar que el descubridor fue David Bruce y luego, en honor a su apellido, fue denominado o rebautizado como Brucella por el tema que fue el primero en describir esta bacteria en este tipo de pacientes.
Posteriormente, en 1897, Bang descubre una bacteria y notó que es un germen que producía con frecuencia abortos en el ganado vacuna, y este denominó Bacillus abortus, ¿sí? En 1897, más adelante también sería redenominado Brucella abortus. Esa sería la segunda especie de las 4 que afectan al ser humano. En 1914, Samit demuestra que la brucela se transmite por el consumo de leche de cabra, y hasta aquí no se sabía que estaba hablando de la misma cepa de la fiebre malta, es decir, de la especie de Brucella melitensis, que es típico de la leche de cabra no pasteurizada. En 1917, Evans demuestra que la leche de vaca también transmite la brucela y asocia pues, la bacteria de Bacillus abortus, y Van es la que renombra y lo denomina Brucella abortus en honor a David Bruce, que fue el primero que escribió la bacteria, y desde aquí, a partir de 1917 hacia adelante, cambia el nombre a Brucella, en este caso el asociado al ganado vacuno, denominó Brucella abortus. Posteriormente, Forrest Hallenson hace la descripción también de una bacteria similar en los cerdos, y él lo cataloga como la especie de Brucella suis, que sería la tercera forma de presentación en el ser humano. Y finalmente, Carmichael detecta también una especie similar en los perros y define como Brucella canis para completar las 4 especies de Brucella que afectan al organismo del ser humano. Esto es importante, entonces, un poco de historia para recordar cómo aparecieron las primeras descripciones de esta bacteria. Y acá es un cuadro muy interesante porque habla de la incidencia a nivel mundial, no solamente de brucelosis en ganado, sino también en el ser humano. Y como ven acá, estamos en verde, vemos que tenemos una incidencia intermedia, ¿sí? No es la más baja, pero tampoco es la más alta, es una incidencia intermedia de 10 a 50 casos por cada millón de habitantes. Aunque eso es el promedio nacional, pero hay zonas específicas del país que tienen una incidencia mucho mayor. Es el promedio nacional, ¿de acuerdo? Eso es importante recordar, que no solamente hay una alta incidencia, sino también alta prevalencia, y por lo tanto nuestro país se considera como un país endémico para la infección por brucelosis humana y también para brucelosis en el ganado. Es muy importante ese dato. Y entonces, algunos datos epidemiológicos importantes que hay que recordar. Sí, en el Perú, por ejemplo, en cuanto a la estadística de las enfermedades infecciosas, la brucela ocupa más o menos el 12º lugar dentro de las enfermedades infecciosas. Y como les decía, algunas zonas geográficas tienen mayor incidencia y prevalencia, como los casos de Lima, Callao e Ica, y una creciente incidencia en ciudades como Huancavelica, Anca, Chapurímac y Cajamarca. Y el dato epidemiológico importante que hay que recordar es el antecedente de consumo de queso fresco y leche no pasteurizada o algunos otros derivados, ¿sí? Leche, productos lácteos no pasteurizados es el principal antecedente epidemiológico que debemos preguntar a los pacientes con sospecha de brucela. Y acá en Lima, por ejemplo, hay zonas muy definidas en las cuales se ha detectado gran cantidad de casos de brucela, y sobre todo en nuestra sierra de acá de Lima, en los cuales la zona de Guarochirí, Yauyos, Chancay y Huacho se ha encontrado una alta incidencia de brucela por las fuentes de productos lácteos no pasteurizados provenientes de estas zonas. Entonces, el brucela es una bacteria que son básicamente cocobacilos gram negativos, no son móviles, ¿sí? Y no forman esporas, una característica importante. Son aeróbicos, aunque algunas especies pueden requerir bajas concentraciones de oxígeno para su aislamiento. Eh, También es importante saber que cuando utilizamos los medios de cultivo habituales o clásicos como el de Ruiz Castañeda modificado, es un medio de crecimiento especial que necesita esta bacteria, requiere unas características bioquímicas muy especiales para lograr el crecimiento en medio de cultivo. Y este medio de Ruiz Castañeda modificada, vamos a darnos cuenta acá que necesita por lo menos 30 días o más para poder crecer en los medios de cultivo. Conforme avancemos con la presentación, vamos a darnos cuenta que ya existen algunos métodos de cultivo rápido, automatizados, que nos reducen el tiempo de crecimiento de esta bacteria, puesto que si utilizamos los métodos tradicionales como Ruiz Castañeda modificado, repito,
tenemos que esperar en promedio un mes o más incluso para ver el crecimiento de esta bacteria. Y obviamente en la forma grave de presentación vamos a tener el problema de que hay retraso en el diagnóstico y entonces el paciente, si tiene una forma de presentación grave, como por ejemplo una endocarditis por brucela o un problema de compromiso del sistema nervioso central, es decir, una neurobrucelosis, vamos a notar acá entonces que en este caso el retraso en el diagnóstico obviamente va a aumentar el riesgo de complicaciones y por supuesto de muerte. Entonces es muy importante ese dato que ustedes tienen que tener claro en este contexto de que necesitamos hacer diagnóstico oportuno y rápido para hacer diagnóstico de esta enfermedad. Y además algo que queda claro es que el gol estándar del diagnóstico sigue siendo el aislamiento del germen por cultivo. Más adelante vamos a ver qué tipo de cultivos son los que tienen mejor sensibilidad. Sin embargo, tienen que aislar la bacteria para hacer diagnóstico definitivo. Pero los métodos serológicos que usamos básicamente nos usamos para tomar decisiones rápidas de tratamiento mientras que confirmamos el diagnóstico. Pero nunca hagamos diagnóstico de brucelosis solamente utilizando la serología. Eso es muy importante que lo tengan claro. Bien, entonces, pocos datos adicionales bioquímicos de la bacteria. Son catalasa positivos, oxidasa, ureasa, también puede ser variables, ¿sí? Puede ser positivo o negativo. Existen cepas lisas y rugosas en los medios de cultivo y para tipificar la especie hay que hacer una serie de pruebas, a veces complejas, de afinidad de colorantes, comportamiento frente a algunos suelos específicos o incluso se necesita técnicas de PCR para poder hacer la tipificación de la especie en forma exacta. Y entonces, ¿cómo se transmite este germen? Bien, hay varias formas de presentación, pero la principal es la ingestión. Siempre preguntar el antecedente de productos lácteos no pasteurizados es un dato muy frecuente que encontramos en la anamnesis, cuando hacemos la historia clínica. Por contacto también puede ser, sobre todo aquellas personas que trabajan con productos derivados de animales, por ejemplo, carniceros, matarifes o personas que transportan ganado a diferentes zonas, probablemente también tengan riesgo por contacto de adquirir esta bacteria. Incluso también estos productos como las pieles, la gente que trabaja de compra y venta de pieles de animales, también pueden alar accidentalmente partículas de la bacteria, ser una forma también de transmisión. Sin embargo, estas últimas son mucho menos frecuentes, al igual que la inoculación, sobre todo en trabajadores de laboratorios que pueden manipular estas cepas y accidentalmente pueden inocularse por accidentes punzocortantes y originando transmisión de este tipo, pero es la minoría de los casos. Más del 90% de los casos está asociado básicamente a ingestión de la bacteria en productos lácteos no pasteurizados principalmente o alimentos derivados de estos, por ejemplo, papaloguancaína, por ejemplo, un helado casero, etcétera. Importante entonces que ustedes tengan claro eso. Existen también otro tipo de transmisión que realmente es muchísimo más raro. Por ejemplo, por transfusiones sanguíneas, se ha visto la posibilidad de que haya esa transmisión. Post trasplante de médula ósea, incluso también podría considerarse a veces transmisión sexual, mucho menos frecuente en la vía placentaria o a través de la lactancia materna. Entonces es importante también que son algunas formas de transmisión, pero son, como les repito, mucho más raros, ¿de acuerdo? Mucho más raros. Y entonces, acá les decía, la transmisión hay algunos factores de riesgo. Uno de los principales es la alimentaria, cuando solemos comer alimentos con derivados lácteos no pasteurizados, o sea, una transmisión alimentaria. Y el otro lado tenemos el riesgo ocupacional para adquirir la bacteria. Y aquí tenemos, como le dije, varias ocupaciones que tienen riesgo para adquirir la bacteria, ¿no? Por ejemplo, acá vemos los ganaderos, veterinarios, en los mataderos también influye bastante, y el personal del laboratorio que manipula estas bacterias y que accidentalmente puede inocularse. Pero como ven acá, son las principales formas de transmisión y las otras son mucho más raras, como había mencionado anteriormente. Y entonces acá tenemos un resumen de muchas especies de Brucella. En realidad hay varias especies. Sin embargo, solamente 4 son las que están descritas que afectan al ser humano. Y acá pueden ver Melitensis, Abortus, Suis y Canis. Y las otras básicamente afectan al ganado. Y tienen varios hospedadores, de los cuales podemos
determinar que melitensia está básicamente asociado a ovinos y camellos, abortus, sobre todo al ganado vacuno, pero también terneros, búfalos y camellos, también se ha encontrado la presencia de esta bacteria, suis principalmente en el cerdo, pero también a nivel silvestre la liebre, el reno y el caribú también pueden ser transmisores de este germen, y Brucella canis hasta ahora solamente se ha encontrado en algunos perros. Entonces, estas cuatro primeros especies clásicas son las que afectan al ser humano y el resto solamente lo podemos encontrar en algunos animales. Muy importante este dato. Y acá hay unos estudios que presentó el doctor Gotuso acá en estudios peruanos, donde encontró datos interesantes de la brucela. Por ejemplo, hizo un estudio epidemiológico y encontró que mientras más edad tenemos, hay mayor riesgo de adquirir el germen. Entonces, en mayores de 10 años, vean cómo era 10 veces la proporción respecto a los menores de 10 años, muy importante, ¿sí? También el tema del parentesco dentro de una familia, encontró que los hijos tenían más riesgo que los padres o otro tipo de miembro de la familia. Y aquí tiene mucho que ver el tema del hacinamiento. Mientras más miembros haya de la familia en un solo domicilio, el riesgo de transmisión es bastante mayor. También encontró que el antecedente de digesta de productos lácteos como el queso fresco fue reconocido en la mayoría de los casos y solamente una minoría, cuando se hizo el estudio, se hizo la descripción o preguntar el antecedente, no recordaban haber consumido productos lácteos. Pero como ven acá, el antecedente del consumo era mayoritario en la población encuestada. Y les decía acá nuevamente, mientras más miembros de la familia haya, obviamente hay mayor riesgo de transmisión, y mientras más corta o más pequeña es la cantidad de miembros de la familia, la transmisión va a ser bastante menor. Y esto tiene una diferencia estadística importante de acuerdo a este estudio epidemiológico. También encontramos por sexo, por ejemplo, que en las formas leves predominaban los hombres, en las formas moderadas o severas encontramos más frecuentemente afectadas a las mujeres. Dato interesante también, una clasificación por el curso clínico también encontró que era más frecuente en las formas agudas y las formas subagudas o ondulantes y las crónicas eran la minoría de los casos. Muy importante también este dato a tener en cuenta. Y entonces recordar que Brucella es una bacteria que le gusta el tejido linfoide, ¿sí? Por lo tanto, va a tener predilección por afectar estos tejidos. Cuando ingerimos accidentalmente esta bacteria, vence el pH ácido del estómago y alcanza pues el tubo digestivo distal a nivel de las placas de Peyer, que es tejido linfoide, se absorbe por vía de la mucosa intestinal, por los ganglios linfáticos cercanos, alcanza finalmente a otros tejidos o órganos linfohematopoyéticos como el vaso, el hígado y los ganglios linfáticos, incluso llega con frecuencia a la médula ósea, que es una zona importante en la cual a veces intervenimos para hacer estudios de cultivo, el famoso mielocultivo que tiene el mejor rendimiento de todos para hacer diagnóstico de esta bacteria. Y acá es pues, solamente para resumirles cómo es el enfoque de cuándo sospechar que tenemos brucela. Y es muy importante, parte del curso del cuadro clínico, que es muy inespecífico porque a brucela le denominan la gran imitadora, porque puede, de acuerdo al órgano afectado, puede simular diferentes infecciones, pero lo característico en las formas subagudas son las fiebres ondulantes, ¿sí? El compromiso articular es bastante frecuente, compromiso hepático, es frecuente encontrar hepatoesplenomegalia, y también podría haber compromiso neurológico, que como ven acá, pues pueden dar cualquier otro tipo de enfermedades, pueden coincidir estos síntomas, entonces no siempre el cuadro clínico es suficiente. Entonces, además, echamos mano del criterio epidemiológico y entonces vemos la antecedente de ocupación del paciente, el antecedente de ingesta de lácteos, ¿sí? El antecedente de viajes, de síntomas o signos asociados para poder tener una sospecha clínica. Y en todos los casos, cuando hay una alta sospecha, deben tomar los cultivos respectivos. ¿Cuáles? Vamos a ver más adelante. Pueden tomarse y mientras esperamos los resultados, podemos hacer estudios serológicos para ayudarnos a tomar decisiones terapéuticas, pero nunca para hacer diagnóstico definitivo. Porque vamos a ver que esto trae muchos problemas, hay falsos negativos y hay muchísimos falsos positivos, de tal manera que
No hagamos diagnóstico de Bruselas solamente con pruebas serológicas, son solamente para ayudarnos a tomar decisiones de tratamiento hasta que esperamos el resultado de los cultivos respectivos. Eso téngalo claro, por favor. Entonces, Brucela es un germen intracelular, ¿sí? Ese es el problema de que puede quedar en estado latente y eso a veces, al estar en forma intracelular, puede incluso evadir la respuesta inmune y entonces puede pasar desapercibido, estar latente por buen tiempo y causar reactivaciones cada cierto tiempo. Por eso vamos a ver más adelante que un paciente diagnosticado de Brucela, una vez que lo tratamos, ahí no queda el tema, tenemos que hacer un seguimiento de por lo menos un año para poder dar el alta definitiva ante el riesgo de reactivaciones que suelen suceder en los primeros 3 meses de terminado el tratamiento. Es muy importante no dar de alta inmediatamente porque estas células que quedan en forma intracelular, estos gérmenes que quedan en forma intracelular tienen la capacidad de reactivarse posteriormente. Es muy importante que ese dato lo tengan también presente. Y entonces, ¿cuál es la característica importante? Básicamente puede haber, la mayoría de las veces vemos infecciones subclínicas, es decir, que hay síntomas muy inespecíficos que se autolimitan solos y en ese contexto entonces el paciente pues ni se enteró que tuvo brucelosis y eso sobre todo está asociado cuando la cepa que infectó a estos pacientes son las cepas que tienen menor virulencia como Brucella abortus y Brucella canis. Pero cuando afecta a Brucella melitensis o Brucella suis, que son los que tienen mayor virulencia, en esos casos sí es muy frecuente que haya clínica muy florida de presentación. ¿De acuerdo? Esa es la forma sintomática, en las cuales vamos a ver que por Brucella melitensis y Brucella suis vemos las que son las cepas más virulentas, son los casos más sintomáticos que vamos a encontrar en los pacientes. Esto es muy importante. Y entonces les decía que existen clasificaciones de acuerdo al tiempo de presentación. Y entonces acá vemos que la forma aguda, cuando tiene un tiempo de enfermedad menor de 2 meses, recuerden el caso clínico que había un antecedente de 3 meses, pero lo consideramos subaguda solamente no solo por el tiempo, sino porque ya había sido tratado, pero en forma incompleta. Entonces, en las subagudas, esa es la definición, debe tener de 2 a 12 meses de presentación o haber sido un cuadro agudo que fue tratado en forma incompleta, se considera como subagudo. Y además, aquellos casos en los cuales la duración es mayor de un año, en ese caso se consideran crónicas. Este dato es muy importante, recuerden, porque por el tema del diagnóstico, más adelante hay que tener claro cómo se hacen los estudios serológicos en cada una de las formas clínicas de presentación. ¿De acuerdo? Ya les dije también que esta bacteria afecta a cualquier órgano o sistema y por lo tanto hay un gran abanico de formas de presentación clínica que puede confundir muchas veces y por eso se denomina la gran imitadora a esta bacteria por la forma de presentación muy variable con la que puede aparecer. Y entonces, ¿cómo evoluciona un paciente con brucela? Puede llevar a la curación, ¿sí? Si es que pasa un año completamente, no hay signos de síntomas de reactivación, el paciente considera curado, o a veces en los primeros 3 meses de terminar el tratamiento puede haber reactivaciones o recaídas, o el paciente puede cursar hacia la cronicidad y después de un año dar sintomatología importante, o también se cura, pero su proceso de recuperación es más lento, entra un proceso de convalecencia que puede durar varias semanas o incluso meses. Y la forma aguda entonces es la forma en la cual vamos a determinar típicamente la fiebre, especialmente una fiebre nocturna, pero una fiebre prácticamente que se ve todas las noches, asociado a malestar general, escalofríos, cefaleas, sudoración profusa. Y si uno ve esos síntomas, uno puede confundirlo con tuberculosis fácilmente si es que hubiese tos. Y incluso algunas formas de presentación también pueden con tos seca y que puede confundir el diagnóstico. Pero además encontramos artralgias y mialgias, el compromiso articular es muy frecuente en Bruselas, siempre ténganlo en cuenta, y sobre todo afecta a articulaciones grandes, sobre todo en la columna de la zona lumbar, es bastante frecuente el compromiso a este nivel. Anorexia o hiporexia, estreñimiento, pérdida de peso, adenopatías, hepatoesplenomegalia, como le dije, esto si uno lo ve así en forma muy superficial, fácilmente puede confundirlo con tuberculosis, que es un diagnóstico diferencial, y por eso le decía que hay que tener claro una alta sospecha clínica para buscar a esta bacteria.
Y estas formas agudas también vemos acá la astenia, es bastante frecuente, 95% en la mayoría de estudios. La fiebre es muy frecuente, igual que la mialgia, la sudoración, dolor articular, la cefalea, la anorexia o a veces solamente hiporexia. Y es bastante frecuente también la pérdida de peso. ¿Sí? Muy importante, hasta 40% de los casos, compromiso articular, la artritis es bastante frecuente y va disminuyendo el tema de linfanopatía, esplenomegalia, palidez, porque también puede haber compromiso de la médula ósea y causar citopenias, tanto leucopenia, anemia o incluso plaquetopenia. El compromiso de orcoepididimitis en los varones también hasta un 21% de los casos, hepatomegalia. Y la forma más grave es que es compromiso del sistema nervioso central y compromiso cardíaco. Es menos mal la minoría de los casos, pero estas son las formas de presentación más graves que puede presentar un paciente. Muy importante saber eso. Poco frecuente, pero forma grave de presentación. Y en estas formas agudas, entonces, ¿qué síntomas vemos? Por ejemplo, en el aparato digestivo, ya hemos mencionado, puede parecer hiporexia, incluso hasta anorexia completa, dolor abdominal, náuseas, vómito, diarrea o constipación, que a veces puede confundir con un abdomen agudo quirúrgico, importante, porque como les decía, le gusta el tejido linfoide y se inflama la placa del pecho donde ingresa inicialmente esta bacteria, produce hepatitis difusa que puede o no presentar granulomas, y esto es importante, también un dato adicional, brucelosis es una enfermedad granulomatosa y por lo tanto también ténganlo en cuenta como causa de este tipo de infecciones, y es muy frecuente el compromiso de hígado y vaso, tanto así que los accesos que pueden encontrarse en hígado y vaso son más frecuentes en las infecciones por Brucella suis, que es el segundo más virulento de las 4 especies. Muy importante este dato. Y acá podemos ver una biopsia de tejido hepático donde vemos los granulomas, la célula gigante de Langhans que vemos acá claramente en una biopsia de hígado en un paciente afectado por brucelosis. Y otro dato importante es el compromiso articular, ya lo había mencionado, de 20 a 50% de los casos presentan compromiso articular, sobre todo artritis, espondilitis, osteomielitis, obviamente subaguda o crónica, las agudas están más asociadas a estafilococo aureus, tenosinovitis y bursitis son los compromisos articulares más frecuentes, aunque es clásico la sacroileitis, paciente con dolor lumbar intenso, dolor en la cadera, es muy frecuente los pacientes con una brucelosis aguda. Y también hay compromiso de otras articulaciones como la cadera, la rodilla y las muñecas, aunque con menor frecuencia. La osteomielitis vertebral también se encuentran accesos, lo que denominamos accesos fríos, ¿sí? Que causan dolor intenso en la zona articular, pero es muy importante el compromiso de la zona lumbar principalmente. Es muy raro que haya estos accesos fríos a nivel cérvico torácico, es mucho menos frecuente y mucho más frecuente encontrar en la zona lumbar. Y acá a veces hay poco de dificultad para hacer el diagnóstico, ¿sí? En las radiografías a veces no se ven claramente y muchas veces tenemos que entrar a hacer otro tipo de estudios, como centellograma, para detectar estos accesos, o incluso es mejor la resonancia magnética para poder encontrar claramente los accesos o las lesiones por osteomielitis vertebral y accesos para espinales. La tomografía es útil, pero la resonancia magnética es mucho mejor en esas circunstancias. Y acá podemos ver una fotografía con una resonancia y vemos cómo existen los accesos para espinales, que están señalados acá en la flecha, y que pueden ser vistos solamente con resonancia. Cuando uno hace una radiografía, a veces se escapa ese tipo de diagnóstico porque es difícil hacerlo solo por radiología. Si lo hacemos solo con radiografía, no es frecuente encontrar estos accesos fríos que causan intenso dolor en los pacientes, como vemos acá en las últimas porciones de la zona lumbar y empezando la zona sacra. Muy importante esta ubicación que es más frecuente. Y le decía que hay forma grave de presentación y eso es lo que debemos tener cuidado porque si hay retraso en el diagnóstico, habrán secuelas o incluso podemos llegar a la muerte por retraso en el mismo. Acá, por ejemplo, estamos viendo que hay una meningoencefalitis como principal manifestación clínica con el compromiso del sistema nervioso central, hay accesos cerebrales,
mielitis, neuritis, incluso puede haber manifestaciones psiquiátricas como depresión o psicosis que puede confundirnos en el diagnóstico. Lo bueno es que ocurre en muy baja proporción. Se dice que entre 2 al 5% de los casos de Bruselas tienen compromiso el sistema nervioso central. El problema es lo difícil del diagnóstico, porque hacemos una punción lumbar y podemos encontrar pleocitosis, aumento de leucocitos en el citoquímico, a predominio linfocítico, ¿sí? Sin embargo, hay proteínas elevadas y hay glucosa normal o baja, pero cuando uno hace un cultivo de líquido cefalorraquídeo, muy pocas veces aislamos brucela, el cultivo es poco sensible, por eso es que nos puede confundir con otros diagnósticos, como por ejemplo la tuberculosis, y cuando hacemos estudios radiológicos como tomografía o resonancia, podemos encontrar calcificaciones de ganglios basales y presencia de algunos accesos también que nos orienta al diagnóstico. Acá, por ejemplo, se ve en ganglio basal del lado izquierdo, podemos ver acá la presencia de un acceso cerebral, ¿sí? O más que acceso, es una zona granulomatosa, es un granuloma que vemos con bastante frecuencia en esta zona de los ganglios basales. A nivel urogenital, vemos que si hay compromiso renal puro es muy poco común, pero en cambio hasta un 20% del sexo masculino puede debutar con una orquiepididimitis, generalmente unilateral, y esto es importante porque el paciente puede debutar solo con esta clínica y puede confundir pues con una ITS, un traumatismo, una neoplasia de testículo o incluso tuberculosis, y pues puede confundirnos el diagnóstico si no hacemos digamos una sospecha clínica alta para buscar la presencia de esta bacteria. Pero en las mujeres es peor, puede aparecer salpingitis, cervicitis y acceso pelviano que son más difíciles de diagnosticar. Y ya lo hemos mencionado también que si el paciente es afectado, si una mujer gestante es afectada por Brucella abortus, en el ser humano el aborto es muy raro. Si bien es cierto, el ganado vacuno con esta cepa es muy frecuente los abortos en el ganado, en el ser humano se ha demostrado que no aumenta el porcentaje de abortos, aun cuando la gestante se infecte con la cepa de Brucella abortus, puesto que es una bacteria con una virulencia bastante baja comparado con Melitensis y Subis. Vean esta foto, por ejemplo, es un paciente con una orcoepididimitis en el lado izquierdo, ¿sí? Está flogótica, está eritematosa, dolorosa, pero compromiso unilateral y podemos confundirnos con una ITS, como le decía, si es que no sospechamos de esta infección. Y cardiovascular también es poco frecuente, menos del 2%, pero lo que sucede acá es compromiso de endocarditis, que incluso es causa de muerte cuando no se diagnostica oportunamente, y cuando se hace, se puede tratar, se puede curar la infección, pero el daño que ocurre o que deja en las válvulas, sobre todo aórtica y mitral, son tan severas que el paciente igual termina con recambio valvular para salvar la vida, porque si no va a tener problemas graves a nivel valvular. También puede haber compromiso pericárdico, la miocarditis también es una complicación de una endocarditis, y esto puede confundirnos en el diagnóstico porque también se puede presentar solamente como esta manifestación única. Entonces, eso es lo importante que tengamos en cuenta en el tema de Bruselas. Y acá le decía, ¿no? Paciente que ha tenido que ser recambiado la válvula por una protésica porque hay un daño tan severo que es irreparable, aun cuando el diagnóstico se haga a tiempo y se use el antibiótico adecuado, puede quedar secuelas permanentes a nivel de las válvulas cardíacas, nuevamente repito, en válvula mitral y válvula aórticas, que son las más afectadas. A nivel respiratorio, de 10 a 20% de los casos puede haber sintomatología, puede inicialmente confundirse con una tos, una tos seca con catarro, una placa normal, y uno puede pensar que es una simple rinofaringitis o de repente un proceso de una gripe estacional, pero después se va complicando y aparece secreción y hay síntomas de bronquitis, incluso puede debutar ya con bronconeumonía. En la placa podemos ver accesos o nódulos pulmonares, puede haber lesiones que pueden confundir con una amilia y adenopatías ciliares y pariliares, incluso puede encontrar derrame pleural en la radiografía. También es un problema porque si hay derrame pleural y hacemos una toracocentesis, mandamos a cultivo y lamentablemente la sensibilidad tanto en el esputo como en el líquido pleural es extremadamente baja, por lo que es muy raro que se pueda aislar el germen mediante estas muestras tomadas en un paciente con compromiso respiratorio. Es muy importante también tener en cuenta.
Algunas otras complicaciones, vemos esplenomegalias, vemos a nivel esplénico la presencia de accesos, calcificaciones, y muchos de los accesos a veces no responden solamente con tratamiento antibiótico y muchas veces requieren drenaje quirúrgico para poder mejorar, incluso cuando son algunas lesiones múltiples. Muchas veces incluso se tiene que recurrir a la esplenectomía cuando el antibiótico no muestra eficacia en el manejo de esa complicación. Es muy importante también que a veces requerimos la presencia del cirujano para controlar. Por ejemplo, acá vean esa tomografía claramente a nivel del vaso, vean múltiples accesos que están comprometiendo el tema del vaso. Estas se deben drenar y si no se pueden drenar, entonces el paciente terminará finalmente en esplenectomía para solucionar el problema de esta infección. Y como ven, es la gran imitadora. Miren toda la gama de manifestaciones que puede dar brucela. Todas las itis que ustedes se imaginan pueden ser causados por brucela. Miren todos los compromisos articulares, genitourinario, neurológico, cardiovascular, digestivo, cutáneo incluso, pulmonar, hematológico, incluso a nivel ocular. Como ven entonces, es una gran gama de presentación y requiere tener una alta sospecha clínica para buscarlo y encontrarlo y poder dar el tratamiento correcto en este grupo de pacientes. En cambio, la forma subaguda es la que le decía que es la forma clásica ondulante, la que llamamos fiebre de Malta, porque hay días que hace fiebre, días que no, y eso es generalmente causa de fiebre de origen desconocido, porque es una fiebre intermitente y a veces es difícil el diagnóstico, y puede estar presente en malos síntomas de la forma aguda, pero son más leves que lo que vemos en la forma aguda, ¿no? O sea, podemos encontrar hiporexia, fiebre, dolor abdominal, articular, pero son más leves generalmente que en la forma leve, que en la forma aguda. Y aquí es importante el compromiso articular, sí, la artritis y la espondilitis son frecuentes, igualmente vemos en compromiso hepático y la orcoepididimitis también son frecuentes en estas formas subagudas que hay que recordar. Y las formas crónicas, en cambio, aquí una característica importante es que se ve muy frecuentemente en mayores de 40 años, extremadamente raro verlo en niños, muy importante, y aquí o no hay fiebre o se ve con muchísima menos frecuencia, ¿de acuerdo? Aquí persiste artralgia, incluso hay episodios cíclicos de depresión, que a veces uno lo envía el paciente al psiquiatra sin saber que tiene un problema asociado a brucela, y también puede haber un síndrome compatible con el síndrome de fatiga crónica, el paciente luce cansado, se agota rápidamente y no sabemos la causa hasta que hacemos los estudios respectivos. También compromiso hematológico, podemos encontrar citopenias hepáticas, como es una enfermedad granulomatosa, es frecuente encontrar una hepatitis de tipo granulomatoso, ¿sí? Compromiso, aumento de fosfatasa alcalina, compromiso, aumento de gamma-glutamina transpeptidasa de tipo colestásico en este tipo de infección. También espondilitis y algunas otras localizaciones que también son frecuentes encontrar, sobre todo a nivel articular. Muy importante ese dato. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Siempre ponemos a la cabeza epidemiológico porque hay que buscar el antecedente. Primero que el paciente venga o haya estado en zona endémica, buscar el antecedente, consumo de productos lácteos no pasteurizados. Si hay una clínica sospechosa compatible, ya tenemos una alta sospecha. Inmediatamente pedimos el elemento bacteriológico mediante las técnicas de cultivo, que son las que confirman el diagnóstico. Y mientras estas salen, porque toma su tiempo, podemos hacer estudios serológicos para tomar la decisión de iniciar tratamiento o aún no, dependiendo de cómo está el paciente. Entonces, es muy importante cómo hacemos el diagnóstico de brucela. Y esto es lo que le decía, este es el medio clásico de Ruiz Castañeda modificado, en los cuales vemos claramente que no es un medio difícil de hacer. Sin embargo, muchos hospitales no lo tienen. Por ejemplo, el Hipólito Unanue de Trabajo no tiene este medio de cultivo. Así que cuando tenemos un paciente que queremos hacer diagnóstico de brucelosis, tomamos la muestra en medio de cultivo de transporte y lo enviamos al Instituto Nacional de Enfermedades Tropicales, ¿sí? De Cayetano o de San Marcos, para que nos ayuden a procesar estas muestras y podemos aislar estos cultivos. Lamentablemente, aquí demora entre 4 a 6 semanas en crecer en estos medios. Obviamente, en un paciente con endocarditis o con neurobrucelosis no podemos esperar tanto tiempo el resultado,
para poder tomar decisiones terapéuticas, pero es obligatorio tomar a los pacientes para hacer el diagnóstico definitivo, que es el gold estándar, el aislamiento del germen. ¿De acuerdo? Por ese motivo es que aparecieron algunos otros métodos de cultivo más rápido, y la sensibilidad del hemocultivo va a depender. Si es agudo, es más posible que encontremos o aislemos la bacteria. Si es crónico, es menos probable. Va a depender también del patógeno, es decir, de la virulencia del germen. Melitensis es más frecuente, abortus suis va disminuyendo en frecuencia la posibilidad de aislamiento del cultivo. También el muestreo es el número o intervalo de cultivo que pidamos. Y también va a depender de usamos los manuales como Ruiz Castañeda o usamos los métodos automatizados que tienen mejor rendimiento, como vemos acá, 74% para la forma Hemoline, ¿sí? El Bacter infrarrojo de 78 a 100 y el Bacter 9000 de 97 a 100%. Este Bacter 9000 es la técnica más recomendada porque tiene una sensibilidad muy cercana al 100% y además podemos tener resultados a los 7 días de incubado. Es muy importante estos métodos automatizados que ya algunos laboratorios privados ya tienen estos métodos de cultivo y podemos enviar ahí para hacer diagnóstico más rápido. Si el paciente no tiene la posibilidad, no tiene seguro, entonces lo que hacemos es enviar a los institutos de medicina tropical para hacer los cultivos clásicos, pero obviamente demoran más tiempo. Eso es muy importante también que lo tengamos claro. Y acá nuevamente para recordarles eso, Ruiz Castañeda, la incubación más o menos un mínimo de 3 semanas, pero puede ir hasta 6 a 8 semanas fácilmente, pero la sensibilidad a lo mucho es hasta 80% en las formas agudas y menor al 50% en las formas crónicas. Sí, técnicas de centrifugación, de licentrifugación, las técnicas de mielocultivo también obviamente son las que tienen mejor sensibilidad, hasta 97% en las formas agudas y baja un 50% en las formas crónicas. Sin embargo, son bastante sensibles, sobre todo en las formas agudas. Muy importante eso. Entonces, diagnóstico de certeza es mediante cultivo, aislando la bacteria en sangre, en médula ósea, que es el ideal, o en otros tejidos donde tiene menor sensibilidad. El porcentaje de aislamiento en sangre oscila del 15 al 70%, dependiendo del método, pero si no hacemos el cultivo, pues nuestra sensibilidad será 0%, obviamente. Entonces, hagamos, aun cuando no sea tan buena la sensibilidad en sangre, se debe hacer, pero si se puede hacer idealmente en mielocultivo, si se hace en médula ósea, acá sí la sensibilidad es mucho mayor y entonces eso vamos a hacer que tengamos el diagnóstico mucho más rápido con las técnicas de cultivo rápido. Pero es decir que mientras que sale el resultado, entonces podemos tomar algunas técnicas serológicas para poder adelantar, digamos, la necesidad de iniciar tratamiento antibiótico aún no. Y eso es lo que vamos a ver acá. Por ejemplo, en las formas agudas, obviamente lo que vamos a buscar son estudios que busquen inmunoglobulina M, que es la primera que aparece, y por eso que en las formas agudas debemos hacer aglutinaciones en tubo o en placa y la rosa de Bengala. Estas dos pruebas buscan o detectan inmunoglobulina M y sirve bastante para las formas agudas. Para las formas subagudas ya hay que detectar las IgG y entonces el 2-mercaptopranol es el que ayuda bastante en esta forma de presentación clásica, pero de la forma subaguda. Y en las formas crónicas, estas sí no se puede hacer detección por aglutinación, hay formas no aglutinantes, y entonces tenemos que buscar anticuerpos no aglutinantes para poder hacer diagnóstico serológico, y por eso utilizamos el test de Kunz en el estadio de un paciente con la forma crónica de presentación. Otras técnicas también serológicas vemos acá que podemos encontrar técnicas de ELISA, ¿sí? ELISA de captura generalmente o ELISAs indirectos que ayudan bastante con una buena sensibilidad, pero no tenemos, digamos, eso en todos los establecimientos de salud, son técnicas algo costosas y por lo tanto todavía no disponibles en la mayoría de establecimientos de salud. Por eso utilizamos los métodos clásicos, pero es muy importante recordar lo siguiente, porque esto generalmente tenemos que interpretar correctamente, porque acá hay un problema que es muy frecuente encontrar
la serología negativa, y eso no descarta que no tenga brucela, pero es más frecuente encontrar serología positiva, donde ahí sí hay un problema, porque hay serología positiva y de frente decimos que es brucela, y eso no es así. Si hay serología positiva, debemos considerar como altamente sospechosa si hay títulos altos, pero nunca confirmar diagnóstico de brucelosis solo con serología. Y para eso le cuento un caso interesante que tuvimos en nuestro servicio allá hace como unos 5 o 6 años atrás. Era un paciente con HIV que tenía un cuadro de fiebre, dolor lumbar, ¿sí? Y se palpaba una masa en región paravertebral izquierda en la zona lumbar. Y entonces, cuando lo evaluamos y todo parecía indicar había algunos antecedentes de consumo de lácteos, planteamos la posibilidad de brucelosis, le pedimos la serología, le pedimos el set de Brucela y sorpresa, tuvo aglutinaciones en tubo y en placa positivo, tuvo roce bengala positivo y tuvo además 2 mercaptoetanol positivo. Entonces planteamos la posibilidad de brucelosis, mientras que salía del resultado del cultivo, a él logramos hacerle mielocultivo incluso, y entonces empezó el tratamiento, pero en las 2 semanas el paciente estaba peor, un dolor más intenso, la fiebre no bajaba, y además el dolor era muy intenso que limitaba la deambulación. Cuando examinamos masa que se palpaba inicialmente ya no estaba, y por eso que no sabíamos por qué el dolor era más intenso. Hicimos una resonancia magnética y resulta que la masa que ya no palpábamos no se había reducido, sino que había infiltrado planos más profundos de la columna. Y por eso el dolor más intenso. Cuando los cirujanos entraron y tomaron una muestra de esa lesión, de esa tumoración, resulta que era un linfoma no Hodgkin. Entonces, eso nos preocupó bastante porque, y cuando uno revisa la literatura, los linfomas también pueden dar falsos positivos para la serología Brucella, aparte de algunas bacterias que vamos a ver más adelante que también causan reacción cruzada y puede confundirnos con el diagnóstico. Entonces, nunca hagamos diagnóstico Brucella solo con serología, eso por favor debe quedar claro, debe quedar claro. ¿Sí? Pero si en caso tenemos algún tipo de serología, entonces, cuando tenemos títulos de 1/100 en países no endémicos, se puede considerar como sospechoso. En nuestro país, que es endémico, con 1/200 o más, ya podemos sospechar la presencia de Brucella. Ya les dije, puede haber aglutinaciones falso negativas, ¿sí? Teniendo la bacteria, y es muy frecuente encontrar falsos positivos con bacterias que causan reacción cruzada, como Yersinia enterocolítica, Vibrio cholera, Francisella tularensis, incluso Escherichia coli también puede causar falsos positivos para Brucella. Y ya les dije que para buscar anticuerpos bloqueadores o no aglutinantes debe hacerse con la técnica de Kunz y esto nos sirve para las formas crónicas de presentación. ¿Sí? Entonces siempre tener cuidado, aglutinaciones son de sospecha, pero son poco concluyentes. No definamos diagnóstico de Brucella solo con la serología, por favor. Y la gran imitadora, por eso que tiene múltiples diagnósticos diferenciales. Tiene otras causas de FOD, mononucleosis, hepatitis viral, etcétera, artritis, tuberculosis, puede confundir osteomielitis, fiebre tifoidea, meningoencefalitis, endocarditis por otros gérmenes, también pueden confundir el diagnóstico porque es una infección que tiene una forma de presentación bastante variada. Muy importante ese dato. Y entonces, ¿cómo lo tratamos? Ahora sí, vamos a ver cómo se trata. Clásicamente, el tratamiento farmacológico son antibióticos, pero ya dijimos que algunas veces requiere algún tipo de intervención quirúrgica para drenar algunos accesos o incluso a veces cuando ya tiene accesos masivos que no responden al antibiótico, tenemos que llegar a hacer incluso extracción de órganos como el vaso, por ejemplo. Y en el antibiótico, el núcleo básico de la terapia son las tetraciclinas y estas se asocian siempre a otra droga que vamos a ver. Y esta otra droga era básicamente los aminoglucósidos. El tratamiento de elección que se había planteado era doxiciclina más streptomicina, ¿sí? Sin embargo, cuando aparece o desaparece más bien el esquema 2 de tuberculosis, donde había usado streptomicina, ya el país ya dejó de importar y ya no se encuentra la streptomicina fácilmente en el país. Entonces, se buscó tratarse con otros aminoglucósidos y se probó bastante con la gente y se encontró digamos, un porcentaje de respuesta
cercana a cuando se daba con streptomicina, por eso que se usa doxiciclina más gentamicina. Sin embargo, algunos estudios recientes demuestran que amicacina podría ser mejor incluso que gentamicina, pero como es la más estudiada, es la que más se usa actualmente cuando decidimos usar aminoglucósido, pero cuando el paciente pues no tolera la vía intramuscular porque es parenteral, por el dolor, son 14 días mínimo de ampollas, entonces la OMS dijo busquemos una alternativa que sea por vía oral, barata y que esté en todos los países, y como acá tenemos bastante tuberculosis, hay un montón de rifampicina, y entonces una alternativa de la doxiciclina más rifampicina como tratamiento alternativo por vía oral, a diferencia del aminoglucósido que siempre es parenteral. Pero ambos tienen como núcleo básico a las tetraciclinas, en este caso a la doxiciclina, pero hay un problema, y miren acá las tasas de respuesta. Cuando usamos tetraciclina más streptomicina, ¿sí? Por 14 días, vemos que la tasa de recaída es de 3 al 5%. Pero cuando hacemos la combinación de doxiciclina más rifampicina, la tasa de recaídas sube de 5 al 15%. Entonces, cuando usamos rifampicina hay más recaídas que cuando usamos aminoglucósido. Por esto es que uno decide en qué momento utilizar uno o el otro de acuerdo a la disponibilidad, pero siempre hay una ventaja con el aminoglucósido en cuanto a que es menor las tasas de recaída. Es muy importante eso, ¿sí? ¿Qué sucede en algunos casos especiales? Por ejemplo, saben bien que las embarazadas y los niños menores de 8 años no pueden usar tetraciclinas, así que en ellos se usa monoterapia con rifampicina, aunque la tasa de respuesta es mucho menor, obviamente. ¿Sí? Es muy importante eso. Se usan otras drogas como trimestoprim sulfamethoxazol, por ejemplo, con una sensibilidad menor. Algunas fluoroquinolonas también se ha probado como ofloxacino, pero las tasas de respuesta son mucho menores que cuando tenemos doxiciclina. Y además hay unos casos especiales, la forma grave de presentación, en los cuales endocarditis y neurobrucelosis, hay que utilizar 3 drogas siempre: doxiciclina y rifampicina por lo menos 3 meses o más, y 2 semanas del aminoglucósido que tenga disponible, es decir, estrepto, genta o micacina, para tener una tasa de respuesta mejor. Es más tiempo y hay 3 drogas siempre a utilizar. Sin embargo, ya le expliqué que a pesar de ser terapia triple, de dar tratamiento oportuno, tratamiento largo, muchas veces en endocarditis igual hay destrucción de las válvulas e igual el paciente termina en recambio valvular de una válvula protésica. Muy importante eso. ¿Cómo evitar inmunizar a todos los animales con la vacuna para brucela? Y cuando consumimos productos lácteos, de preferencia consumir productos pasteurizados. Incluso en algunos países de primer mundo hay vacunas para el ser humano, y sobre todo se les inocula o se les prescribe a las personas que van a viajar a zonas endémicas como el nuestro para disminuir el riesgo de transmisión de esta bacteria. Muy importante estos datos, ¿sí? Entonces ya hemos mencionado que doxi-strecto da menos recaída que doxi-rifampicina. Ya le dije que hay otras drogas que se han intentado, como cotrimoxazol, ofloxacino, ciprofloxacino, pero las tasas de respuesta son mucho menores, así que no nos va bien cuando usamos ese tipo de terapias alternativas. Y esto es lo que le decía, un paciente con brucela no acaba solamente cuando doy las 6 semanas de tratamiento, sino que además tenemos que hacer un seguimiento de por lo menos un año, y en la forma grave de presentación como endocarditis o neurobrucelosis, incluso se recomienda hacer un seguimiento de hasta 2 años para darle de alta definitiva al paciente. En el caso de las formas no graves, un seguimiento de un año. El primer mes se hace un control clínico, igual que el segundo mes. El tercer mes ya se pide control clínico más serológico, igual que el sexto mes y el 12º mes. Y si no hubo recaída en este tiempo, entonces obviamente recién se da de alta definitiva al paciente, y obviamente la consejería para evitar el consumo de estos productos porque podría haber reinfecciones en el futuro. Bruselas no deja una inmunidad permanente, por lo tanto hay riesgo de que haya reinfecciones más adelante si el paciente sigue consumiendo estos productos no pasteurizados. Hay que prevenir entonces tratando oportunamente al ganado, educación para evitar el consumo de estos productos, medidas de higiene y el control sanitario del ganado, sobre todo cuando se trasladan de un sitio a otro donde no hay el control adecuado de saber si estuvieron vacunados o no oportunamente. ¿Sí? Entonces la brucelosis se puede prevenir,
Se puede curar, se determina a tiempo, pero es mejor prevenir que tratar porque puede quedar secuelas permanentes si hay compromiso del corazón o del cerebro. Bien, entonces no sé si tienen alguna pregunta con respecto a Brucela. Pueden levantar la mano y pueden hacer su pregunta por chat o directamente con el micrófono. O si desean, pueden preguntar al final para tocar el siguiente tema, que es el tema de la fiebre tifoidea. ¿Alguna pregunta, por favor? Bien, parece que no hay preguntas, está claro. Vamos a la parte de fiebre tifoidea. De todas maneras, por chat pueden hacer su pregunta y la puedo responder al final, por favor. Bien, entonces pasemos a fiebre tifoidea, nuevamente un caso clínico de ingreso. Y esto es una situación bastante frecuente, muy frecuente en la práctica diaria. Ustedes cuando sean asistentes van a ver esto, una consulta particular. Va a encontrar ahí paciente joven que viene con fiebre, cefalea, mialgia, artralgia, astenia, sudor, dolor faríngeo, hiporexia, un tiempo de enfermedad en este caso de 4 días de inicio súbito. Después hacen el examen clínico, no encuentran mayor problema, pero le piden análisis con un hemograma y sus aglutinaciones febriles y encuentran una tendencia a la leucopenia, ¿sí? Vemos acá que las aglutinaciones típico O y típico H salen con un valor, un título un poco alto, entonces la pregunta es, ¿esto es tifoidea? Entonces, como es un tema de que es muy posible que sea tifoidea, pero hay que ver cómo se confirma, hay que ver algunos datos clínicos importantes, por eso que al final de la charla volveré a poner esta diapositiva y al unísono ustedes me responden si es o no tifoidea. Bien, entonces la bacteria de Salmonella typhi es la que vamos a determinar porque Salmonella es una familia bastante grande de enterobacteriáceas. Hay muchos serotipos, ¿sí? Y estos serotipos se diferencian de acuerdo a sus antígenos, son lipopolisacáridos porque son gram negativos, ¿sí? Hay 9 y 12 serotipos, O9 y O12, y antígenos calculares H, que también diferencian varias formas de presentación, varios serotipos. Sin embargo, el antígeno BI, que es un antígeno de virulencia, este solamente es específico para Salmonella typhi. Y entonces, si tuviésemos unas alucinaciones que busquen anticuerpos contra el antígeno BI, sería mucho más específico porque este es solamente para Salmonella typhi. En cambio, el O y el H comparten o son comunes para todos los serotipos de Salmonella. Por eso es que tampoco puedo hacer diagnósticos serológicos solamente con la reacción de Vidal, porque esto tiene muchas reacciones cruzadas y hay muchos falsos positivos y también hay falsos negativos. Por eso tampoco hagamos diagnóstico de Salmonella typhi solamente con la serología. ¿De acuerdo? Es una enterobacteriasis, esta sí es móvil, ¿sí? Tiene algunos flagelos y esa es la diferencia, por ejemplo, con Brucella. Y es muy importante, cómo ingresa, también ingresa por vía oral, ¿de acuerdo? Sin embargo, va a depender mucho de nuestra capacidad de respuesta, de nuestras primeras barreras de defensa para que ingrese el germen. Ingresa por vía oral, por alimentos contaminados, y la dosis infecciosa va a depender de cómo esté nuestro nivel de pH del estómago. Si el pH está normal, necesitamos por lo menos 1 millón de organismos para lograr generar infección. O si usamos pues inhibidores de bomba de protones, tenemos una gastritis, digamos, atrófica, algún problema, una gastropatía crónica, que altere el pH normal del estómago, va a ser suficiente 1000 gérmenes para causar infección. Miren la diferencia del inóculo necesario para causar infección. Las cepas BI negativas son obviamente las que tienen menos virulencia y la cepa BI positiva es la que tiene más virulencia porque solamente es común para Salmonella typhi. Estos datos también es muy importante. Y entonces, ¿cómo llega la bacteria? Ya dijimos que debe sobrevivir el pH ácido del estómago y cuando lo logra, llega al intestino delgado y estas se adhieren e invaden la mucosa intestinal, sobre todo en el ilion terminal. ¿Y por qué en esta zona? Porque aquí predominan más placas de Peyer, que es tejido linfoide, es una bacteria que le gusta el tejido linfoide, y una vez que llega a la placa de Peyer, por vía linfática se disemina a otros órganos como los folículos linfoides, como los vasos mesentéricos, llega después al hígado, al vaso y finalmente puede causar una bacteriemia alcanzando el torrente sanguíneo. Esta es la forma como se disemina
esta bacteria. Entonces, y acá en el gráfico se puede mucho más fácil, ¿no? El alimento contaminado ingresa por la boca, logra vencer el pH ácido del estómago, llega hasta la ilion terminal, las placas de Peyer, y acá se ve cómo invade la mucosa intestinal, llega a la placa de Peyer, que es tejido linfoide, y de aquí se deriva y se transmite hacia el vaso, hacia el hígado, hacia los ganglios linfáticos, y después puede alcanzar todo el torrente sanguíneo. Esa es la forma como ingresa Salmonella typhi al organismo. Y nuevamente acá, recalcando que hay ingreso con perforación de la mucosa intestinal, ¿sí? Tiene que llegar a las placas de Peyer y de ahí se va a los otros tejidos linfoides como vaso, como hígado, ganglios linfáticos, de ahí a todo el torrente sanguíneo, incluso el tema hasta nivel óseo puede llegar, causando osteomelitis. Y vean este grafiquito, vemos acá una vesícula biliar. ¿Y por qué lo pongo acá? Porque la bilis patológica que tiene barro biliar o tiene cálculos es un medio de cultivo muy adecuado para Salmonella typhi, de tal manera que los pacientes, sobre todo el sexo femenino, es más frecuente en la patología biliar. Entonces, los que tienen compromiso de cálculos biliares o de barro biliar, es muy frecuente que la bacteria ingrese a esta zona y se queda latente, causándose o transformándose el paciente en un portador asintomático después de un proceso sintomático. Y puede a partir de aquí seguir eliminando por las heces la bacteria y ser un ente transmisor para otro tipo de personas que tengan contacto con residuos fecales de este paciente. Muy importante entonces que la patología biliar también influye en el tema del aumento de los casos de portadores asintomáticos. Por un motivo no avanza se ha congelado la imagen, no sé por qué, si es el internet o por un motivo no avanza. Ahora sí. Bien, entonces ya les decía cómo se puede hacer y se puede hacer muestras de los cultivos de varias zonas, ¿sí? Se puede hacer cultivo en sangre, en heces, incluso en orina se puede hacer, pero la sensibilidad es mucho menor que en la zona de médula ósea y sangre. Y esto es lo que les decía, como hay cepas con antígeno flagelar H y lipopolisacárido, hay muchas cepas, serotipos de salmonela comunes para todas, y solamente el antígeno BI de virulencia es solamente específico para Salmonella typhi. Por eso que por el H y el O hay como 2000 serotipos que se pueden hacer de acuerdo al antígeno de ese tipo. Y hay 3 especies que son frecuentes encontrar: Salmonella colerecius, Salmonella typhi y Salmonella enteritidis. Y hay serotipos que son los que afectan principalmente al ser humano y que están adaptados solo al ser humano, como Salmonella typhi, como Paratyphi y la Paratyphico B, llamado también Scott Muelleri, que son las únicas 3 especies que pueden ser encontradas en el ser humano. El resto de cepas de salmonella solamente los encontramos en animales. Y este dato es importante, miren, porque como somos campeones en todo, Bruselas también somos campeones con salmonella. Vean el color de los espacios o países endémicos y nosotros estamos en ese grupo, somos un país endémico para fiebre tifoidea, ¿sí? Y entonces ingresa siempre por vía oral, se considera una enfermedad de transmisión fecal oral. Cualquier alimento contaminado con heces de una persona portadora de la bacteria, vamos a encontrar que en la forma de presentación, los portadores generalmente son mujeres que tienen patología biliar, pero los hombres de 50 años también pueden ser portadores. El hábitat, en este caso, sería la bilis patológica, secreta por las heces, que es la forma como llega al ser humano por contaminación de los alimentos con estos residuos fecales. El consumo de mariscos crudos también pueden ser importante, pero también hay vehículos que pueden transportar el germen. Algunas moscas que, sobre todo en zonas rurales donde las personas eliminan sus secretas en las zonas ahí en forma inadecuada, en el campo, en las zonas agrícolas, las moscas se paran, contaminan, tienen contacto con las heces y estas se van a zonas urbanas que están cercanas
y contaminan los alimentos de la gente que consume a diario, y eso es la forma como se comporta como vehículos y pueden transmitir esta enfermedad de persona a persona. Es muy raro, ¿sí? Aunque se ha demostrado que conductas sexuales inadecuadas pueden también ser forma de presentación, por ejemplo, o de transmisión. El sexo oral anal ha demostrado que puede también transmitir la tifoidea, y entonces algunos consideran también como una enfermedad de transmisión sexual a la tifoidea. En HIV sí es preocupante porque puede haber hasta 20 veces más frecuente la incidencia de casos de Salmonella tifi en pacientes VIH positivos. Es frecuente en adultos jóvenes y no hay diferencia de sexo, ¿de acuerdo? La mujer es más frecuente en la forma de presentación de portador asintomático, no porque sea más débil, sino porque tiene más patología biliar, aunque en los últimos años se está haciendo bastante cercana la proporción entre hombres y mujeres para la patología biliar. Pero miren el cuadro clínico, es muy importante esto, porque se llama fiebre tifoidea justamente porque el síntoma más frecuente es la fiebre, cefalea, pero miren el tema de estreñimiento y la diarrea, porque algunos pacientes van a la consulta y están estreñidos y le decimos clínicamente que podría ser tifoidea y ellos dicen rotundamente que no, porque no tienen diarrea, pero miren cómo la frecuencia de diarrea puede ser menor que la frecuencia de estreñimiento, así que el que no haya diarrea no descarta que no haya tifoidea, ojo. Incluso por síntomas respiratorios como tos, hasta un 86%, náuseas y vómitos, anorexia o hiporexia y dolor abdominal. Importante. Menos frecuentes escalofríos, hepatomegalia, y hay un rash que se ve frecuentemente en la población blanca, de tez blanca, y se ve en la segunda semana de enfermedad, lo que llamamos rociola típica, se ve hasta un 46% de los casos, y cuando se detecta está a pocos días, así que si hay que examinar la parte de la piel, si se encuentra, uno puede tomar biopsias de esa zona de la rociola, y también puede ser diagnóstico, ayudarnos al diagnóstico para hacer o aislar esta bacteria. Importante también la bradicardia relativa, es decir, el paciente que está con fiebre, lo normal es que tenga frecuencia cardíaca aumentada, pero en tifoidea vemos un paciente con fiebre, pero frecuencia cardíaca normal. Eso es lo que llamamos bradicardia relativa. Ya le dije que también puede haber compromiso neurológico que puede confundir a veces con cuadros psiquiátricos incluso. Hay complicaciones, la hemorragia digestiva es una de las más frecuentes, no es la única, es poco frecuente a partir de la segunda semana, pero puede haber una hemorragia digestiva baja que puede comprometer el estado del paciente. Y también vemos acá el estado de portador crónico, que también es una complicación de esta patología. Y también, como el caso de Bruselas, acá también vemos que en tifoidea hay una gran variedad de manifestaciones clínicas, como pueden ver acá. Así que también es difícil hacer diagnóstico cuando no tenemos la sospecha clínica importante. ¿Sí? Este es un estudio que pueden revisar de cómo se sucede la frecuencia de perforación intestinal, porque es una de las complicaciones, como le dije, más graves, aunque es poco frecuente. ¿Sí? Acá, por ejemplo, vean en una cirugía como la zona de intestino delgado, vean cómo hay una tremenda perforación a nivel del ilion, que a veces requiere resección de buena zona del intestino cuando hay múltiples perforaciones, y esto puede ser complicaciones para hemorragias y también para el tema de peritonitis. Muy importante también esa complicación. Y le pedimos examen laboratorio. ¿Qué encontramos? Nuevamente es frecuente encontrar anemia normocítica, normocrómica. Al inicio puede haber leucocitosis, aunque después ya hay una tendencia a la leucopenia con desviación izquierda, y rara vez puede encontrar elevación de eosinófilos. Es frecuente que encuentren eosinófilos 0%. Los marcadores o reactantes de fase aguda también se elevan, como la velocidad de segmentación globular, hay trombocitopenia, hay hepatitis mixta, con elevación de la transaminasa, pero una elevación muy leve, como ven acá, de 2 a 3 veces los rangos superiores normales, y la presencia de ictericia es extremadamente raro. Es muy raro que encontremos ictericia en un paciente con tifoidea. Y eso es muy importante para el tema de la reacción de Vidal. ¿Cómo hago el diagnóstico? Cuadro compatible, ¿sí? Diagnóstico definitivo tiene que ser aislamiento del germen por cultivo. No sirve acá hacer diagnóstico solamente con la serología. Eso es muy importante. El hemocultivo es sensible en 90% en la primera semana, y a partir de la tercera semana baja un 50% de rendimiento. Siempre el mielocultivo es mayor, tiene mayor sensibilidad que los demás estudios de cultivo.
El copro cultivo, por ejemplo, en la primera semana es negativa, pero eleva su sensibilidad al 75% a la tercera semana de enfermedad, 4% al año en portadores crónicos, y también dijimos que pueden hacer biopsia de la rociola tífica cuando aparece y la detectan, y también pueden hacer diagnóstico de salmonella tifi también de estas lesiones cutáneas. El portador crónico tiene cultivo positivo mayor de un año, se considera como portador crónico. Si tiene adultos, muy frecuentemente en adultos, raro en niños que sean portadores crónicos. Sexo femenino porque tiene más patología biliar, ya lo hemos mencionado también anteriormente. ¿Y cuál es el rendimiento de los cultivos? Acá nuevamente para insistir, hemocultivos 50 a 70% la primera semana, a la tercera semana ya baja mucho su rendimiento, incluso puede ser cero a la cuarta semana. En cambio, miren el mielo cultivo cómo permanece constante su sensibilidad de la primera, segunda y tercera semana. El copro es muy baja en la primera y es bastante razonable en la tercera semana. El urocultivo solo sirve en la primera semana, pero rendimiento bajo. Y la biopsia de piel de una rociola típica que aparece en la segunda o en la tercera semana también tiene una sensibilidad importante para tomar las muestras. Entonces recuerden eso siempre. Pero esto deben tenerlo claro, ¿sí? El caso clínico que les puse era un paciente con 4 o 5 días de enfermedad. Los anticuerpos típico O y típico H aparecen recién en la segunda semana de enfermedad, ténganlo claro. A partir de la segunda semana recién la serología es positiva. Y eso es importante. Si van a mirar el típico O y el H, solamente miren el típico O, porque es el que dosa inmunoglobulina M, el cual está positivo de 6 a 12 meses. En cambio, el H dosa inmunoglobulina G, que puede estar positivo años. Es decir, que si hace 2 o 3 años tuvo un episodio de otra salmonella, va a estar positivo y va a dar reacción cruzada. Así que tengan cuidado eso. Solo miren el típico O a partir de la segunda semana y no cualquier título. Tiene que ser un título alto. 1 sobre 640 o más. O hacen ustedes una aglutinación, encuentran un título bajo como 1 sobre 80 o 1 sobre 160, y la siguiente semana repiten, hacen, digamos, un control de serológico y ven que el título de anticuerpo IgM o típico ha aumentado o se ha cuadruplicado las veces del basal. Entonces también pueden ustedes sospechar de tifoidea, pero nunca hacer diagnóstico definitivo. También puede usar el LISA IgG, IgM, IgA con sensibilidad 90%, PCR o anticuerpos monoclonales, pero obviamente son tecnologías que no están disponibles en todos los establecimientos de salud. Y eso también se parece al caso clínico, miren. Si la primera semana tiene O1 sobre 160, la siguiente semana es igual, o sea, no se cuadruplicó, no es infección. El H le dije, no lo miren, así sea un título alto, no lo miren porque esto dosa inmunoglobulina G y no sirve para las formas agudas. Por lo tanto, el paciente del caso clínico, obviamente que aleja el diagnóstico. El diagnóstico diferencial también es importante porque tiene múltiples formas de presentación que puede confundir con gripes, con neumonías, con meningitis. Como afecta el ilion distal, puede confundirse a veces con apendicitis, con colecistitis y otro tipo de infecciones como están diapositiva. Por eso es importante una alta sospecha para hacer diagnóstico de tifoidea. La mortalidad es muy baja, menor al 1%, dependiendo de las complicaciones. Si hay perforación y hemorragia digestiva, puede aumentar este porcentaje. La tasa de letalidad es menor al 1%. Sin embargo, en países como Indonesia, India, Nigeria, ha habido mayor mortalidad, se ha alcanzado hasta 25% de mortalidad. Probablemente no tanto porque sean cepas más virulentas, sino quizá porque hubo mayor retraso en el acceso a un servicio de salud. Quizá eso explique por qué en estos países haya mayor mortalidad que en otros países. ¿Cómo prevenimos? Siempre el lavado de manos es muy importante para evitar ser transportadores o vehículos del germen, sobre todo cuando hacemos nuestras deposiciones. Hay que lavarse bien las manos para evitar ser transmisores. En zonas rurales hay que manejar correctamente las excretas para evitar que las moscas contaminen los alimentos de las casas cercanas. Consumir agua segura, ¿sí? Combatir los vectores como las moscas, pasteurizar todos los productos que consumimos. Y si detectamos a un paciente que sea portador asintomático, hay que tratarlo oportunamente para que ya no transmita la infección. Eso es muy importante. ¿Y cómo lo tratamos? En las formas no complicadas, se puede usar las fluorquinolonas por vía oral como ofloxacino, como ciprofloxacino, van muy bien. Como alternativa se puso cloranfenicol, amoxicilina o cotrimoxazol, aunque las tasas de resistencia son altas,
Acá un dato importante es que cloranfenicol hace 40 años atrás era el tratamiento de elección. Sin embargo, por la alta resistencia que apareció por ser un antibiótico bacteriostático y porque tenía efectos secundarios, se dejó de usar. Actualmente se está empezando a usar nuevamente y como no se ha usado por buen tiempo, aparece con una sensibilidad bastante importante, pero hay una desventaja. El cloranfenicol puede tratar la infección aguda, pero no elimina el estado de portador. Hace 40, 50 años atrás, el tratamiento era cloranfenicol más colecistectomía para un paciente con un cuadro agudo. Desde que aparecieron las quinolonas, estas pueden eliminar el estado de portador con simplemente utilizar 14 días y la dosis exacta sin necesidad de cirugía como antaño. Pero existen formas resistentes en las cuales son alérgicos, son resistentes a las quinolonas. En ese caso utilizamos acitromicina, o sea, los macrólidos, o cefalosporina de tercera generación. Por vía oral, como la cefixima, también se puede utilizar, ¿sí? Pero en la forma grave de presentación hay que hacer tratamiento parenteral, nuevamente las fluorquinolonas, pero si no es posible o son resistentes, utilizamos cloranfenicol, ampicilina o cotrimoxazol, pero con una tasa de eficacia también dijimos mucho menor. Utilizamos entonces cefalosporina de tercera generación, ¿sí? O finalmente los macrólidos como tercera opción. Eso es importante también. Y acá le decía eso, ¿cuál es la dosis correcta? Y has hecho varios estudios y se ha demostrado que la dosis de 750 miligramos 2 veces al día por 2 semanas cura una tifoidea, pero además genera un tratamiento, una erradicación del estado de portador de hasta un 90%. Eso también es muy importante que ustedes tengan claro que siempre utilicen 750 miligramos 2 veces al día por 2 semanas para curar y prevenir el estado de portador. Ya no es necesario la colecistectomía actualmente con estas terapias. Esto es muy importante. Entonces, hay algunas referencias que les dejo para que puedan revisar un poco más de tifoidea, pero en general es una enfermedad que se puede tratar fácilmente si se detecta oportunamente y siempre el diagnóstico es con el aislamiento del germen por cultivo y nunca solamente por serología. Nuevamente tengan claro eso, por favor. Bien, no sé si tienen alguna pregunta, por favor. Si hubiese alguna pregunta a los oyentes para poderles aclarar oportunamente. Y es obvio, pues, que ya la pregunta es obvia del paciente que le mencioné, en el sentido de que el caso clínico inicial no es una tifoidea porque eran 4 días de enfermedad, la serología aparece en la segunda semana, ¿sí? Entonces, definitivamente el título anticuerpo que ven ahí del típico VIH tampoco son negativos, así que ese paciente puede ser cualquier cosa menos tifoidea. Bien, ¿alguna pregunta, por favor? ¿Quedó todo claro? Sí, perfecto, perfecto. Bien, entonces, nos vemos la próxima semana. Perfecto, Ilan. Entonces, la próxima semana nos encontramos para hacer la parte de micosis profunda, que sería mi segunda y última clase con ustedes. Muchas gracias. Voy a